El aparato respiratorio es un conjunto de órganos que tienen como finalidad eh, el ingreso de aire hacia los pulmones, el intercambio gaseoso y la expulsión de ese aire ingresado. Eso sería el mecanismo de respiración. Suele diferenciarse y llamarse a ese mecanismo respiración externa para diferenciarlo de la respiración celular o respiración interna, ese proceso oxidativo que ocurre en la mitocondria, en la célula. Entonces, el aparato respiratorio, desde el punto de vista anatómico, incluye una serie de órganos que van a ser desde la nariz, la nasofaringe, la laringe como órgano tubular, la tráquea, que se va a dividir en bronquios y va a terminar en los pulmones, como órganos constituidos por una parte eh, de conducción de aire y otra parte donde se produce el intercambio propiamente dicho entre el aire ingresado y la sangre. La nariz o bajo el término nariz suelen incluirse como tres porciones. La nariz externa, la cavidad nasal con sus componentes o con sus eh, habitantes y los senos paranasales, es decir, una serie de cavidades que están asociadas a esta nariz. Dentro de la nariz externa o externamente podemos reconocer el dorso de la nariz y la punta de la nariz, donde vamos a encontrar los orificios, las narinas y algún tipo de formación en ese ápex, en esa punta, que va a variar según la especie. En cuanto a la punta de la nariz, podemos observar los orificios, las narinas, con una forma particular para cada una de las especies. Además, algún tipo de adaptación que puede surgir a nivel de este extremo de la nariz. En el caso del caballo, la punta de la nariz está recubierta por una piel de pelos cortos, delgados, suave, ¿sí? En las demás especies, la piel correspondiente a la punta de la nariz sufre o tiene algún tipo de adaptación, pierde pelos, empiezan a aparecer áreas delimitadas por surcos. Esos surcos son, ustedes saben, propios del individuo, son equivalentes a las huellas digitales en humano. ¿Sí? La nariz puede estar con ese tipo de adaptación separada del labio superior y formar un plano nasal, como pasa en los carnívoros o en los pequeños rumiantes. La diferencia es que en los pequeños rumiantes esta piel del plano nasal está provista de glándulas, cosa que no pasa en los carnívoros. No obstante, la humectación de este plano nasal se va a dar por unas glándulas ubicadas en el receso maxilar. Un plano rostral, esa forma redonda con un disco cartilaginoso, un hueso rostral en el cerdo, y un plano nasolabial, esta unión entre la nariz y el labio superior en el bovino, con características similares al plano nasal eventualmente, ¿no? Solo que incluye el labio superior. En los orificios nasales vamos a reconocer, o en el extremo de la nariz vamos a reconocer un ala, que en los ala de la nariz, que en los equinos adopta una posición medial, de una posición más dorso-medial o dorso-lateral en el bovino y en el cerdo, y un ala de posición lateral para el caso de los carnívoros. El ala es
tiene como base un cartílago que se denomina cartílago alar, ¿sí? Lateral o hacia lateral o dorsal encontramos el surco, ¿no?, de la nariz, un surco que es bastante prominente y ancho en el bovino y en el caballo, y un poco más delgado en los carnívoros y menos marcado en el cerdo. Este comienzo, este orificio, esta narina, nos comunica con la primera porción de, o la entrada de la cavidad nasal, que se denomina vestíbulo, es decir, esta piel, modificada o no, va a hacer pliegue hacia el interior de la cavidad y se va a ir generando una transición desde piel a mucosa de la cavidad nasal. Todo este vestíbulo está sostenido, como decíamos, por cartílagos. El cartílago alar que ya nombramos y otros cartílagos que van a aparecer y que se van a unir al septo nasal, un cartílago que se ubica en el plano mediano. Esos cartílagos son diferentes, en general los cartílagos laterales, tanto lateroventral como laterodorsal, se van a ir uniendo por lateral, hay un cartílago accesorio, totalmente, se van a ir uniendo por lateral de la nariz, generando que ese orificio, esa narina, no tenga gran posibilidad de distenderse, de ampliar o de reducir su diámetro. Solo ocurre eso en el caso de los equinos, donde la parte lateral del orificio nasal no tiene una base cartilaginosa, sino que los cartílagos, o un cartílago bastante particular, como el alar, se dispone unido por medial al septo nasal y tiene dos porciones características, una lámina más dorsal y un cuerno más hacia ventral. En el caso del equino también vamos a encontrar una falsa nariz o un divertículo nasal, sería el nombre correcto, que es un pliegue cutáneo, más o menos en ubicación en relación a la incisura nasoincisiva, formando un fondo de saco que se denomina justamente divertículo nasal. La cavidad nasal está limitada a ventral por el paladar, es decir, el techo de la cavidad de la boca forma el piso de la cavidad nasal, a dorsal por el hueso nasal, a lateral por el hueso maxilar. Tiene como entrada el vestíbulo, que ya hemos descrito brevemente, y hacia caudal va a terminar en la lámina cribosa del etmoides y hacia caudoventral va a comunicar con la faringe a nivel de las coanas. Esta cavidad nasal está tapizada por dos tipos de mucosa. Mayoritariamente mucosa respiratoria para el pasaje del aire y en algunas porciones por mucosa olfatoria, es decir, esta cavidad nasal, esta primera parte de la vía respiratoria, cumple una función mixta, función respiratoria y función para el sentido del olfato, una función en la olfacción. Dentro de esa cavidad nasal vamos a encontrar unas estructuras óseas, algunas dependientes o formaciones propias del hueso etmoides, otra que tiene un núcleo o un origen particular. Esas estructuras, que son rollos de hueso muy delgados sobre el cual se adosa mucosa, que tienen como función aumentar la superficie de mucosa dentro de la nariz, se denominan cornetes. Esos cornetes son tres: un cornete dorsal,
un cornete medio y un cornete ventral. ¿Sí? Si volvemos a la foto anterior, tenemos un cornete medio bien caudal, un cornete dorsal y un cornete ventral. El cornete nasal medio y el cornete nasal dorsal son dependencias o formaciones del hueso etmoides, mientras que el cornete nasal ventral es un hueso con un origen particular o por sí mismo. Aquí podemos ver en un bovino el cornete medio y los dos cornetes dorsal y ventral. La participación de la mucosa en esta parte de la nariz tiene que ver con el acondicionamiento del aire que va a ingresar a los pulmones. La irrigación, el tipo de mucosa, la producción de moco de esa mucosa, generan que el aire que ingresa por la cavidad nasal pase o tenga como tres pasos o fases de acondicionamiento. Una es la humectación. Esta es una región húmeda debido no solo a la gran irrigación que tiene, sino al tipo de mucosa y a una provisión de líquido desde el conducto nasolagrimal, una provisión constante de líquido. Va a tener un proceso de filtrado ese aire ingresado, ya que las partículas más pesadas van a quedar en el moco. Eso es fácil de notar cuando uno está en algún lugar con polvillo, etc. Y por último, va a ser entibiado, calentado ese aire que ingresa por una cuestión de transmisión del calor a partir de la gran irrigación que posee esta mucosa. Ahora, el aire no pasa a través de los cornetes, sino que el aire va a pasar entre los cornetes. Es decir, que entre los cornetes nos van a quedar espacios para el pasaje del aire que se denominan meatos. Los meatos son 4. Si nosotros hacemos un corte, esto sería más o menos a mitad de la nariz, del dorso de la nariz, es decir, que estamos a mitad de la cavidad nasal, más o menos, incluso hacia caudal, podemos ver el cornete nasal ventral, el cornete nasal dorsal. El cornete nasal medio, recuerden que es más caudal y en este corte no aparece. Entonces, entre el piso de la nariz y el cornete nasal ventral tenemos un meato que se denomina meato nasal ventral. Entre el meato ventral y entre el cornete ventral y el cornete dorsal, un meato que se denomina meato nasal medio, y entre el cornete dorsal y el techo, es decir, el hueso nasal, un meato nasal dorsal. Uniendo estos tres meatos, estos tres espacios, tenemos hacia medial, entre el septo y los cornetes, un meato que se denomina meato nasal común, que comunica a los tres. Habitualmente se considera que al entrar el aire por la cavidad nasal, tiende a estratificarse o a ir en tres fracciones. Una fracción que viaja por este meato ventral, que se va a denominar respiratorio porque va principalmente a los pulmones. El aire que ingresa por el meato medio iría hacia los senos paranasales, por lo que se suele denominar meato sinusal, y el meato dorsal llevaría el aire hacia la mucosa olfatoria, por lo que tanto se suele denominar al meato dorsal meato olfatorio. En cuestiones prácticas de la clínica veterinaria, el que se utiliza por su amplitud y por ser una vía directa hacia la faringe para los sondajes, etc., es el ventral. El ventral es el más utilizado en la clínica. Es el utilizado en la clínica para la introducción de sondas.
Los senos paranasales son espacios que se ubican en los huesos neumáticos del cráneo. Es decir, los huesos neumáticos contienen entre sus láminas, huesos planos, entre sus láminas contienen espacios que se denominan senos. Y como están en relación a la cavidad nasal, se denominan senos paranasales. Estos senos varían por las especies, están tapizados por mucosa y esa mucosa generalmente respiratoria, en algunos casos también mucosa olfatoria. Hay senos en una serie de huesos y reciben los senos el nombre de esos huesos. Por ejemplo, el seno frontal, muy amplio en el bovino, incluso ese seno frontal llega a entrar en el proceso cornual, es decir, hasta el cuerno, ese seno paranasal. También bastante grande el seno en el caso del cerdo. En el caso del caballo, este seno frontal se une al seno del cornete, por lo tanto suele denominarse seno concho-frontal, porque es la unión del seno del cornete y del frontal. El seno maxilar también, en general en todas las especies, es un seno grande, dividido en dos en el caballo, muy pequeño en los carnívoros. De hecho, en los carnívoros no se llama seno maxilar, sino que se llama simplemente receso maxilar. El seno del hueso palatino, el seno del hueso efenoidal, estos senos en el caballo están unidos formando un seno que se llama efenopalatino, y el seno del hueso lagrimal presente en el rumiante y en el suino. Esos serían los senos paranasales. Cada uno o en cada especie vamos a encontrar una topografía particular para cada uno o alguna segmentación particular eventualmente. Sí se deben reconocer tanto su topografía como su forma para la práctica, el examen de los senos paranasales. La faringe, que ya hemos visto en aparato digestivo, tiene una porción que es solamente respiratoria y que es la porción de la nasofaringe, es decir, la coana como agujero de comunicación, la nasofaringe y el agujero o la entrada laringe, el adictus laringio, como parte de la laringe formando esta vía respiratoria. No nos vamos a detener mucho en esto. Sí, en la siguiente porción respiratoria, que es la laringe. La laringe es un órgano hueco, tubular, formado por una serie de cartílagos que están articulados entre sí, unidos. La laringe se comunica con la faringe, su tubo está sostenida por el aparato hioides desde el hueso temporal, ese aparato que parece una hamaca entre las mandíbulas, y por el otro lado esta laringe se comunica con la tráquea, que es el tubo que va a llevar el aire hacia el interior del tórax y de ahí se va a dividir. Esta laringe está formada en general por 4 cartílagos. Un cartílago caudal en forma de anillo que se llama cricoides, uno ventral que tiene una forma de escudo y por eso se llama tiroides, el más rostral, más craneal, que se denomina epiglotis porque está encima de la glotis, de ese estrechamiento que hace la laringe que ya vamos a ver, y 2, es decir, un cartílago par por dorsal, que se denominan cartílagos aritenoides. Aquí vemos los nombres. El epiglótico, el tiroides y el cricoides son impares, mientras que el cartílago aritenoides es un cartílago par.
Para la anatomía comparada suelen describirse dos cartílagos pares más en la formación de la laringe, que son el cuneiforme o los cuneiformes y los corniculados. En este caso no vamos a hacer esa descripción, ya que en las especies domésticas estos cartílagos forman parte de accidentes de algunos de los cartílagos anteriores que están unidos, como por ejemplo la apófisis corniculada del cartílago aritenoide. Estos serían los cartílagos separados. Hay variaciones en las formas. Por ejemplo, el epiglótico es un cartílago que varía bastante en diferentes especies. Tiene esta forma de hoja en el carnívoro y en el equino. Es más truncado en el bovino y tiene una forma bastante más ancha en el caso del cerdo. Los cartílagos articulan entre sí, tienen movilidad entre sí, van a formar un tubo que, debido a una serie de pliegues que se forman en la mucosa y que unen un cartílago con el otro, por ejemplo, el tiroides y el aritenoides, ese tubo o la luz de ese tubo se va a estrechar en un punto. Esto podría ser un corte frontal de una laringe. Esa mucosa, es decir, esos pliegues de mucosa con músculos asociados, etc., va a formar un estrechamiento en la luz de esa mucosa. Ese estrechamiento se denomina glotis, mientras que lo que está hacia la faringe se va a llamar epiglotis o supraglotis, para no confundirlo con el cartílago, y lo que está hacia caudal de esa glotis se va a llamar infraglotis. Estos pliegues, en general, en relación a la glotis, a ese estrechamiento, son los pliegues bucales, que son pliegues tiroaritenoideos, es decir, que van desde el cartílago tiroides hacia el cartílago aritenoides. Esos dos pliegues que se sitúan así tienen la posibilidad de abrir, cerrar la glotis propiamente dicha, permitiendo que el aire desde los pulmones salga con mayor o menor libertad. La vibración de esos pliegues genera también la fonación. Es decir, la laringe, sería el órgano de la fonación de los mamíferos. La abertura, el cierre de esta luz o de esos pliegues, la tensión que tengan esos pliegues va a depender de los movimientos que se generen entre estos cartílagos, particularmente el aritenoides, el tiroides y el cricoides. ¿Cómo se da esa movilidad? Aquí podemos ver la glotis. Fíjense que esto es un caballo, por lo tanto hay un ventrículo laríngeo, al igual que bien marcado, al igual que en el perro. El movimiento que dan estos cartílagos a esos pliegues está dado por una serie de músculos. Los músculos tienen el nombre de los cartílagos que unen: cricotiroideo, cricoaritenoideo, uno por dorsal, otro por lateral, el aritenoideo transverso y el tiroaritenoideo, que se divide en músculo vocal para el pliegue vocal y vestibular para ese pliegue más cercano a la supraglotis. Fíjense que el movimiento va a generar algún tipo de acción, ya sea sobre el ligamento vocal o sobre la abertura de la glotis propiamente. En el aritenoideo transverso no hemos puesto ningún tipo de acción, porque es preferible explicarla en este punto. Aquí podemos ver un esquema de una glotis.
es decir, esta sería la abertura de la glotis, el ligamento vocal dentro del pliegue de mucosa tiroaritenoide. Fíjense que esta abertura va a tener mayor o menor grado de estrechamiento y estos ligamentos van a tener mayor o menor grado de tensión dependiendo de los músculos que actúen. Estos músculos que estamos viendo acá son el tiroaritenoideo o el músculo vocal, el cricoaritenoideo lateral, el cricoaritenoideo dorsal. Este músculo impar, es el aritenoideo transverso. La contracción de este músculo, el movimiento que se realiza aquí es en este sentido. Este sería el punto de rotación de los aritenoides. Eso va a hacer que estos pliegues vocales se separen o se acerquen, dependiendo del movimiento de rotación que se genere a este nivel, en torno a este punto. Si este músculo se contrae, y ese es el punto de rotación, estos pliegues vocales o esta abertura se va a ampliar, es decir, se abre la glotis. Ahora, para que eso suceda, este músculo aritenoideo transverso tiene que actuar junto con el cricoaritenoideo dorsal, el principal músculo en abrir la glotis. Si por el contrario este músculo actúa junto con el cricoaritenoideo lateral o con el vocal, al contraerse lo que va a hacer es cerrar el espacio o la glotis a nivel del espacio interaritenoideo, es decir, va a acercar estos dos cartílagos. Por lo tanto, la función del aritenoideo transverso puede ser confusa dependiendo del libro que ustedes lean. Lo cierto es que es un músculo que abre la glotis actuando con el cricoaritenoideo dorsal y cierra la glotis a nivel del espacio interaritenoideo si actúa junto con el cricoaritenoideo lateral. Eso en cuanto a los músculos intrínsecos de la laringe. Dentro de los extrínsecos, es decir, los músculos que mueven la laringe hacia craneal o hacia caudal, se encuentran estos tres músculos. Los dos primeros llevan la laringe hacia craneal, mientras que este lleva la laringe hacia caudal, o la contracción de este músculo lleva la laringe hacia caudal. El esternotiroideo lo vimos en la disección del cuello, es un músculo que viene desde el esternón junto con el esternoioideo y se termina separando insertándose en el cartílago tiroides, este cartílago que vemos aquí. El tiroioideo es un músculo que va desde el cartílago tiroides hacia el aparato ioides, es decir, el aparato ioides sería el punto fijo en la tracción de la laringe hacia craneal. De hecho, este es el nombre de la nómina. Hay sugerencias de que su denominación sea iotiroideo, ya que el punto de origen sería el aparato ioides. Y el otro músculo también es un músculo impar, aunque se divide en algunas especies, y se llama ioepiglótico y va del aparato ioides hacia la epiglotis. Y es este pequeño músculo que se encuentra aquí. Este es el cartílago epiglótico, esto es un perro, por eso esa forma tan de hoja que tiene el epiglotis. Estos son los aritenoides. Esto es el aparato ioides que se une al asta rostral del cartílago tiroides. Les decía, el músculo ioepiglótico llevaría la epiglotis hacia rostral, o esta sería la cara lingual del epiglotis, o oral del epiglotis, hacia rostral, hacia la boca. Aquí vemos la faringe, la boca, la nariz y la posición de esta laringe en la porción más craneal del cuello.
A continuación de la laringe, a continuación del cartílago cricoides, que es el más caudal, aparece la tráquea. La tráquea es una sucesión de anillos cartilaginosos, anillos incompletos, cartilaginosos, que se mantienen cerrados por un músculo que se llama músculo traqueal, y esa sucesión de anillos cartilaginosos están unidos por unos ligamentos que se llaman ligamentos anulares traqueales. Internamente este tubo está revestido de mucosa, externamente una adventicia. Ingresa, recorre el cuello, la parte ventral del cuello. Este es un corte transversal de un cuello de un bovino. Recorre el cuello, les decía, por la parte ventral. Llega al tórax, ingresa y termina dividiéndose o terminando en dos bronquios principales. Los bronquios principales son estructuras similares, es decir, formadas por anillos bronquiales, cartilaginosos, que se siguen dividiendo para formar el árbol bronquial. El final de la tráquea, es decir, la división entre los arcos bronquiales, está dada más o menos a nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica, en el interior del tórax, en el interior del mediastino. Si vemos la topografía, esta tráquea, que es este tubo más grande que vemos aquí, un tubo que se mantiene siempre abierto para que el paso del aire no tenga resistencia, está en relación a una serie de estructuras. Por ventral está cubierta por los músculos que veíamos hace un rato, el esternocefálico, el esternoioideo. Hacia dorso lateral hay una estructura rodeada por fascia del cuello que se denomina vaina carotidia y que contiene a la arteria carótida común, al nervio vago simpático y a la yugular interna, al nervio laringio recurrente. La yugular interna, ustedes saben que en algunas especies no está, por ejemplo, en el caballo. Por dorsal, acraneal del cuello y después hacia la izquierda, se adosa el esófago, en relación directa con la tráquea. Y a dorsal, la tráquea se va a poner en contacto con estos músculos hipoaxiales de la columna cervical, que son el largo de la cabeza, más lateral, y el largo del cuello, más a media. Así recorre el cuello esta tráquea, alátero-ventral, una gran vena ubicada en el surco yugular, que es la vena yugular externa. Así les decía, la tráquea va a recorrer el cuello, va a ingresar por la entrada del tórax, y una vez que ingresa se ubica a dorsal del corazón. Recuerden que la tráquea es la que nos permite delimitar un mediastino dorsal de un mediastino ventral, es la línea divisoria, digamos. Y a nivel de la cuarta, quinta vértebra torácica se divide en dos bronquios principales. Esta es la disposición de los músculos traqueales en relación a los anillos de la tráquea. En general, el carnívoro, los músculos cubren los extremos del anillo, mientras que en las otras especies no. En el bovino, los extremos del anillo traqueal forman una punta, dándole un aspecto de surco, dándole un aspecto de eminencia longitudinal a la tráquea si la vemos de dorsal. En las cabras, donde estos extremos están como más separados, podemos ver un surco muscular que recorre todo a lo largo de la tráquea, y tiene que ver básicamente con la separación que existe entre los extremos del anillo. Algo similar a lo que pasa en el caballo. Bien, les decía que la tráquea va a terminar en dos bronquios principales.
en algunas especies, como en los rumiantes y en el suino, la tráquea, antes de finalizar, antes de dividirse en dos bronquios principales, emite un bronquio hacia el lado derecho, hacia la parte craneal del pulmón derecho, que se llama bronquio traqueal y es una característica solamente de los rumiantes y del suino. Los pulmones son órganos que contienen a toda una serie de conductos en el árbol bronquial, es decir, es tejido que está alrededor de esas estructuras tubulares que ya vamos a ver. Si nosotros vemos al órgano en su totalidad, podemos darle una forma de pirámide, más o menos, a ese pulmón, es decir, va a tener una base, va a tener un vértice craneal, una base en relación al diafragma, en principio. Va a tener bordes, un borde dorsal, más bien redondeado, obtuso, un borde ventral y un borde basal que son agudos, un borde de la base, un borde ventral, agudos. Una cara en relación a las costillas, que se llama cara costal, una cara en relación a el mediastino, es decir, una cara medial, y una cara en relación al diafragma que se denomina cara diafragmática. La cara diafragmática, como la cara costal, copian esa relación, es decir, copia la cúpula diafragmática, copia la curvatura costal. En el caso de la cara medial, mediastínica, aparecen una serie de impresiones de órganos que están pasando a este nivel y que dejan una marca. La marca de la arteria aorta, la marca del esófago, impresión aórtica, impresión esofágica, la impresión del corazón, la impresión cardíaca. Si nosotros separamos este lóbulo que está acomodado aquí, podríamos ver una impresión de la vena cava caudal, que se llama impresión de la vena cava caudal. Otra característica de la cara medial de los pulmones es la presencia del hilio, el lugar donde ingresa el bronquio, ingresa la irrigación. Ese hilio está ubicado en la cara medial y hacia caudal de ese hilio la pleura visceral se refleja formando el ligamento pulmonar, lo que deja una pequeña área del pulmón desnuda, algo similar a lo que pasa con el hígado y el ligamento coronario. Este ligamento pulmonar se termina uniendo a la pleura mediastínica y a la pleura diafragmática. Desde el borde ventral hacia el borde dorsal, empiezan a aparecer unas fisuras que en el caballo, que veíamos recién, no se notan tanto, pero sí se notan en las otras especies. Y esas fisuras nos van a ir determinando la presencia, o nos determinan externamente la presencia de lóbulos. Los lóbulos están determinados por su irrigación y su ventilación, pero externamente los reconocemos por estas fisuras, que se llaman fisuras interlobares, una craneal, otra caudal, y que van a generar que en estas especies donde la fisura es bien marcada, cada lóbulo tenga una cara de contacto con el otro lóbulo, determinando otras caras en el pulmón que se llaman caras interlobares. El pulmón, como ustedes recuerdan, está cubierto de pleura visceral que se continúa con una pleura parietal hacia medial. Esa pleura parietal se denomina o forma o determina un espacio llamado mediastino, donde van a estar contenidos los órganos que cruzan el tórax y que no son ni
los pulmones ni la vena cava caudal, que nos quedó afuera. Este es un corte a nivel de la bifurcación de la tráquea. Fíjense, aquí tenemos los dos bronquios principales. Esto sería más o menos cuarta torácica, y aquí donde vemos el pliegue de la vena cava caudal y la vena cava caudal ya estaríamos a nivel de la sexta, más o menos, porque estamos ya cerca del ápex del corazón. La lobulación de los pulmones es bastante similar del lado derecho. En todas las especies, del lado izquierdo. En todas las especies, el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, craneal y caudal. En todas las especies, salvo en el caballo, el lóbulo craneal se subdivide en dos, una parte craneal y una caudal. Si ven algún libro viejo, probablemente lo conozcan como culmen y língula. Parte craneal y parte caudal del lóbulo craneal. En el caso del pulmón derecho, en el caballo encontramos tres lóbulos, uno craneal, uno caudal y uno accesorio. En las demás especies aparece un lóbulo medio entre el craneal y el caudal, antes se llamaba lóbulo cardíaco. Y en el caso de los rumiantes, el lóbulo craneal derecho está dividido en una parte craneal y una parte caudal también. Una vez que los bronquios principales ingresan al pulmón, comienzan a dividirse. Primero en bronquios lobares o bronquios lobulares. Lobares sería lo correcto, a pesar de lo que escribí acá. Es decir, que para el pulmón izquierdo, el bronquio principal izquierdo se va a dividir en dos porque tiene dos lóbulos. Esos bronquios comienzan a dividirse después en bronquios segmentarios, es decir, cada lóbulo presenta segmentos. ¿Sí? Aquí podemos ver, este es el pulmón izquierdo, un bronquio lobular, otro bronquio lobular que comienza a dividirse en bronquios segmentarios. A partir de ahí, de esa división que se va realizando en dos, es decir, un bronquio se divide en dos o en tres, dicotomía o tricotomía, se va reduciendo su calibre y pasan a ser bronquiolos. ¿Cuál es la diferencia entre bronquio y bronquiolo? La capa cartilaginosa que desaparece. Es decir, si bien ese anillo cartilaginoso que estaba en la tráquea y en los bronquios principales comienza a hacerse más pequeño o discontinuo, a nivel de los bronquiolos ya no tenemos un anillo cartilaginoso, sino que es solamente una túnica muscular. Estos bronquiolos verdaderos se van a seguir dividiendo y van a pasar a formar los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos en los sacos. Es decir, que a todo este árbol que se va a ir formando, nosotros le vamos a reconocer una parte donde circula aire, es decir, pasa aire hacia un lado o hacia el otro, que se llama sistema conductor, hasta los bronquiolos verdaderos, y una parte donde se empieza a generar intercambio entre el aire y la sangre, que sería la parte respiratoria. Los bronquiolos respiratorios, los conductos y los alveolos. Esa parte ya sería la parte funcional del pulmón, o respiratoria del pulmón, la otra también es funcional. Los bronquios se van a ir dividiendo de esta manera, es decir que una superficie bastante grande del pulmón va a ser ventilada por un conducto en particular. Es decir, todo un lóbulo pulmonar va a ser ventilado por un bronquio lobular que se ha ido dividiendo hasta cubrir toda esa superficie. Este sería otro esquema. Y esto es un árbol bronquial de un lóbulo del bóveo. Ahora,
¿Cómo funciona la mecánica de la respiración? ¿Cómo es que estos pulmones se expanden o reducen su tamaño? El único medio de unión que tienen los pulmones está dado en su cara medial y es básicamente la raíz de ese pulmón. El bronquio, la arteria pulmonar, las venas pulmonares. Ese es el lugar de sostén. Podríamos agregarle el ligamento pulmonar. Está sostenido solamente por su cara medial. Ustedes recuerdan que la pleura tapiza tanto el pulmón como la cavidad, es decir, hay una pleura visceral y una pleura parietal. Esta pleura parietal está pegada a las paredes y se va a ir o se va a desplazar junto con las paredes cuando estas paredes cambien de tamaño. Entonces tenemos dos movimientos en la mecánica respiratoria, uno de inspiración cuando ingresa el aire y el otro de expiración cuando sale el aire. Expiración con S, porque si es expiración con X, es la muerte, es la última respiración. Bueno, entonces, cuando se amplía la cavidad torácica por músculos que actúan, el diafragma se contrae, se achata, o los músculos intercostales hacen que las costillas se vayan hacia craneal y amplíen la cavidad torácica. Al ampliarse la cavidad torácica, esta pleura parietal acompaña ese movimiento. Por lo tanto, la cavidad que teníamos entre la pleura visceral y la pleura parietal se hace más grande. Como esta es una cavidad cerrada, donde no hay ingreso de aire, al ampliarse la cavidad, la presión interna disminuye. Al disminuir la presión de la cavidad pleural, estos pulmones tienden a equilibrarla con la del exterior, por lo tanto se acercan a esa hoja parietal, la hoja visceral se acerca a la hoja parietal tratando de equilibrar, y al acercarse el pulmón se expande, permitiendo que el aire ingrese a su interior. La mecánica respiratoria, tanto la inspiración, cuando se agranda la cavidad torácica, como la expiración, cuando se reduce el tamaño de la cavidad torácica, van a generar los movimientos de inspiración y expiración de los pulmones simplemente por un juego de presiones. Tienden a equilibrarse las presiones dentro de la cavidad pleural y dentro del pulmón. Si nosotros queremos aplicar la auscultación de los pulmones en la clínica, debemos reconocer dónde se ubican esos pulmones. Y como sabemos, la cavidad torácica es menor que el tórax debido a la posición de la cúpula diafragmática. Por lo tanto, necesitamos saber la topografía de este borde, que es el borde basal del pulmón, de tal manera que sabemos que desde esa topografía hacia craneal, nosotros estaríamos en territorio pulmonar o en área de proyección del pulmón. El borde basal del pulmón en todas las especies se ubica a dorsal en la costilla antepenúltima, por ejemplo en el caso de un perro o de una vaca, en la costilla 11, y a ventral va a terminar más o menos en la costilla sexta o en el espacio intercostal sexto. ¿Qué es lo que ocurre? El caballo, que tiene un tórax mucho más largo, a dorsal empezaría en la costilla 17 y tiene como dos fases en su trayectoria. Si bien siempre es una línea oblicua cráneo-ventral, en el caballo va a tener distintas oblicuidades, una hasta la altura de la articulación de la cadera más o menos, y la otra hacia la altura de la articulación del codo. Conocer la topografía del borde basal del pulmón nos permite en una auscultación, por ejemplo en un bovino, diferenciar un ruido ruminal o que estamos escuchando un ruido ruminal o un ruido
pulmonar. Un ruido gástrico aquí es malísimo, pero una costilla más atrás es un ruido normal. Bien. El pulmón o los pulmones son órganos de doble circulación. Es decir, tienen una irrigación funcional, la irrigación o la sangre que va al pulmón para cargarse de oxígeno y eliminar dióxido de carbono, y una irrigación nutricia, que es la irrigación propia del tejido pulmonar, es decir, la que va a mantener nutrido y con vida a ese tejido, que tiene que ser sangre oxigenada, ¿no? La irrigación funcional de los pulmones proviene de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar o las arterias pulmonares surgen del tronco pulmonar, que es la arteria que sale del ventrículo derecho, el ventrículo que tiene sangre carbo-oxigenada en el corazón. Esa arteria pulmonar se divide y va a ingresar junto con los bronquios por el hilio del pulmón, los bronquios principales, y junto con los bronquios principales se va a ir dividiendo, de tal manera que va a llegar a la parte respiratoria, alvéolos, ya como capilar. Esos capilares es el lugar donde se va a realizar el intercambio entre el alvéolo y el capilar, digamos, entre el alvéolo y la sangre se va a realizar el intercambio. Esos capilares arteriales se van a convertir en capilares venosos y van a ir formando venas que se van a ir uniendo de la misma manera que se han ido dividiendo las arterias, para llegar a nivel de los bronquios principales con venas ya de gran tamaño y cargadas de oxígeno o con sangre cargada de oxígeno. Esas venas son las venas pulmonares. En cuanto a la irrigación nutricia proviene de una arteria que se llama broncoesofágica o tronco broncoesofágico, que va a dar las arterias bronquiales o brónquicas. Estas arterias van a llevar la irrigación como en dos redes, una más profunda que va junto con los bronquios y una más superficial que se va en situación más subpleural, digamos, más por la superficie del órgano. La sangre oxigenada nutre a las células de los pulmones, las células del tejido pulmonar o células presentes en los pulmones, y vuelve formando venas que en este caso sí son venas cargadas de dióxido de carbono, es decir, no traen sangre oxigenada como las venas pulmonares. Esas venas bronquiales van a desembocar o van a llevar esa sangre por dos vías. Una, por las venas pulmonares, es decir, mezclando con la oxigenada en niveles mínimos que no afectan la cantidad total de oxígeno de esta sangre. Y la otra va a volver por las venas bronquiales hacia la vena cava, para ir al lado derecho del plano. Eso es una generalidad, es un principio de lo que estábamos viendo en aparato respiratorio.